Buenas tardes, estudiantes. En este tutorial vamos a encontrar herramientas conceptuales para poder hacer un análisis crítico de las poblaciones que en algún momento vamos a intervenir. Primeramente trataremos tres temas que son la definición de la psicología social, su objeto de estudio y los fenómenos interpersonales. Vamos entonces con la definición. La psicología social estudia el entorno social que influye directa o indirectamente en la conducta y el comportamiento de los individuos. Serge Moscovici plantea que la psicología social es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. La psicología social tiene en cuenta el contexto que rodea al individuo y que de una u otra manera va a influenciar en su comportamiento. El objeto de estudio de la disciplina, o sea, el objeto de estudio de la psicología social, son las relaciones sociales. Comprender cómo nos comportamos en grupos y las actitudes de cada individuo ante su forma de reaccionar o pensar en el medio social. Los fenómenos interpersonales que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con poblaciones son las actitudes, la persuasión, la cognición social, el autoconcepto, la disonancia cognitiva, la influencia social, la dinámica de grupo, las relaciones con otros, la atracción interpersonal y la percepción interpersonal. Vamos entonces con las actitudes. Las actitudes son el tema central de la psicología social. Las actitudes son aquellas expresiones de cada individuo, esas expresiones de aprobación, de desaprobación, de lo que le gusta, no le gusta, de lo que le parece, lo que no le parece. Entonces esas actitudes son las expresiones de cada individuo que en un momento determinado siempre van a haber expresiones porque es imposible no comunicar. Hay una comunicación verbal y hay una comunicación gestual. En todo momento estamos comunicando a través de las actitudes o de las expresiones. Las actitudes se relacionan con el comportamiento, debido a que las personas están influenciadas por la situación en que se encuentran. El segundo fenómeno interpersonal es la persuasión. La persuasión es la influencia que tiene un individuo sobre otro o sobre otros, pero es una influencia positiva, es una influencia a través de medidas racionales o emotivas, mas no coercitivas. Quiere decir que es una influencia que no se hace a través de la fuerza, pero una influencia ¿para qué? Una influencia que intenta guiar a la gente hacia la adopción de una actitud, una idea o un comportamiento. En otras palabras, lo que intenta es convencer al otro. Cuando se trabaja con comunidades, vamos a influenciar en esa comunidad y vamos a influenciar positivamente en ella. Eso es lo que se intenta al trabajar con poblaciones o comunidades. En esa persuasión hay 4 categorías importantes que debemos tener en cuenta, que son quién dice, qué, a quién y cómo.
¿Quién dice? El comunicador, que es la persona que está transmitiendo el mensaje. Es importante que ese comunicador tenga un alto grado de credibilidad. Pues por supuesto, se sigue a aquellas personas o a aquella persona que nos proyecta confianza. El mensaje es lo que se dice, los argumentos que utiliza ese comunicador para respaldar lo que está diciendo. La audiencia es a quién nos dirigimos, es a aquellos o aquel que recibe el mensaje. La audiencia tiene unas características de variedad demográficas, rasgos personales y preferencias. El canal puede ser la radio, la televisión, la internet o la interacción cara a cara. Es a través del canal por donde se va a difundir el mensaje. El tercer fenómeno interpersonal es la cognición social. La cognición social es la manera en que la gente piensa acerca de los demás. La cognición social estudia cómo la gente percibe, piensa y recuerda información sobre otros. Esa información que nosotros tenemos sobre otros están almacenadas en los esquemas mentales. Esos esquemas mentales son las representaciones mentales que nosotros tenemos acerca de algo o alguien. Y en esos esquemas mentales organizamos el conocimiento y se procesa la información de ese algo o alguien. Un ejemplo es el esquema que alguien tenga de un ratón. Puede ser que un individuo tenga un esquema mental de un ratón que sea pequeño, peludo y que come queso. Pero otro individuo podrá tener un esquema mental diferente y para ese otro individuo, ese mismo ratón será un animal indeseable, un animal peligroso, etcétera, etcétera. Los esquemas mentales se pueden cambiar porque existen esquemas mentales positivos y negativos. ¿Cómo se cambian? A través de la reeducación. La cognición social afirma que los grupos culturales desarrollan esquemas parecidos. Es decir, que los individuos que comparten esquemas pueden tener los mismos pensamientos cuando se enfrentan a un estímulo. Los esquemas mentales pueden dirigirnos a ver algo que realmente no existe. Eso se trata o sucede cuando tenemos esquemas mentales distorsionados acerca de algo o alguien. Es decir, que esa información que tenemos acerca de algo o alguien no coincide con la realidad. Encontramos a través de un ejemplo que un experimento encontró que la gente es propensa a percibir un arma en las manos de un hombre negro que en un hombre blanco. Si tomamos este ejemplo, encontramos que ahí hay un estereotipo, ¿cierto? Cuando hablamos de estereotipos, pues no estamos hablando de algo positivo. Es una colección generalizada de creencias sobre un grupo particular de gente, es decir, cuando nosotros relacionamos actitudes negativas acerca de un grupo de gente. Esto es un estereotipo. Y por lo general los estereotipos están ligados a prejuicios y a discriminación. Otro concepto importante de la cognición social es la atribución. Las atribuciones es la explicación que hacemos para el comportamiento de la gente, es decir, la manera como explicamos el comportamiento del individuo. Esas explicaciones pueden ser
acerca de nuestro comportamiento o acerca del comportamiento de los otros. Encontramos que en las atribuciones existen atribuciones internas y atribuciones externas. Las atribuciones internas son las explicaciones que damos acerca del comportamiento nuestro. Allí vamos a tener en cuenta la capacidad o las características de personalidad del individuo, porque es algo subjetivo. Se explica el comportamiento, mi comportamiento, ¿cierto? Teniendo en cuenta mi personalidad. Las atribuciones externas son las explicaciones del comportamiento de un individuo teniendo en cuenta factores externos. Y en esos factores externos debemos tener en cuenta el contexto que lo rodea. Un ejemplo puede ser el tiempo. Vamos ahora con el autoconcepto, que es otro fenómeno interpersonal. El autoconcepto no es otra cosa que el concepto que tengo de mí mismo, lo que pienso acerca de mí. El autoconcepto está conformado por un autoesquema, que es el componente cognitivo, y la autoestima, que es el componente evaluativo. Ese autoesquema tiene que ver con los esquemas mentales. ¿Por qué auto? Porque es de mí mismo, o sea, es lo que pienso acerca de mí mismo. Y la autoestima, que es cuánto me valoro, cuánto me quiero, cuánto me estimo a mí mismo. Este autoconcepto se desarrolla a través de una variedad de formas. Por ejemplo, la introspección, las reacciones de otros, la autopercepción y la comparación social. El compararse con otros es relevante. ¿Por qué? Porque a través de esa comparación el individuo adquiere información sobre sí mismo y así hace inferencias que son relevantes a la autoestima. Estas comparaciones sociales pueden ser hacia arriba o hacia abajo, es decir, cuando yo me comparo con personas que tienen más capacidades que yo o más atributos o están mejor que yo, o cuando digo hacia abajo es cuando yo estoy mejor que otras personas, es decir, que yo tengo más capacidades, más atributos o mejores condiciones. Comparaciones con gente que es más alta o más baja en estatus o capacidad. Las comparaciones hacia abajo a menudo son hechas para elevar la autoestima, es decir, cuando yo digo, yo me comparo con el individuo X, pero yo soy más inteligente que ese individuo, tengo más capacidades que ese individuo. De cierta forma, esa comparación lo que permite es que yo pueda elevar mi autoestima. La disonancia cognitiva es otro fenómeno interpersonal y esa disonancia cognitiva se refiere a aquella incomodidad que percibimos, que sentimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles, o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. Es decir, que pensamos una cosa y hacemos otra. Allí hay una disonancia cognitiva. Es decir, que sabemos que debemos hacer algo en pro de nuestra salud, en pro de nuestro bienestar, pero lo que hacemos no reafirma lo que pensamos, sino que es completamente contrario y lo que hace es desviarnos del objetivo al que pretendemos llegar. La disonancia cognitiva explica nuestra tendencia a la autojustificación. Cuando nos autojustificamos, nos llenamos de ansiedad o tensión y esto nos conlleva a la posibilidad de tomar una decisión equivocada. Así hayamos hecho algo incorrecto, ¿cierto? Es decir, si yo lo que quiero es adelgazar,
sé que tengo que tener ciertos cuidados o tengo que tomar ciertas medidas, como por ejemplo alimentarme mejor, modificar mi alimentación, hacer ejercicio, pero eso es lo que yo pienso, eso es lo correcto. Vamos a imaginar de que pues ya existe un problema de salud originado de pronto por el sobrepeso, entonces ya introyectamos que debemos hacer cambios, debemos tomar medidas para mejorar, ¿cierto? Pero eso lo sabemos y es lo que pensamos, pero a la hora de materializar este pensamiento hacemos todo lo contrario. De esta forma estamos haciendo algo incorrecto y lo que hacemos es buscar razones o justificaciones para apoyar nuestra decisión o acto que nos está alejando del objetivo. Aquí tenemos un ejemplo que es cuando no vamos al gimnasio, aunque sea nuestro objetivo de la semana, y tiene que ver con el ejemplo que anteriormente les daba. Entonces, comemos chocolate cuando estamos haciendo una dieta. Entonces, ¿qué pasa allí? Deseamos algo y no lo podemos obtener. Criticamos y le quitamos valor. Otro ejemplo es cuando nos fumamos un cigarrillo cuando nos lo ha prohibido el médico o cuando lo que acabamos de comprar no responde a nuestras expectativas. Entonces, aquí en la disonancia cognitiva, lo que pasa en el comportamiento del individuo es que piensa una cosa pero hace otra. Entonces no hay congruencia entre esos dos aspectos. No hay congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Otro fenómeno interpersonal es la influencia social. La influencia social tiene que ver con la manera en que la gente afecta los pensamientos, sentimientos y comportamientos de otros. Es decir, cómo nosotros influenciamos a los demás y cómo los demás nos influencian a nosotros a la vez. Porque en esa influencia social hay una reciprocidad. Influimos y somos influenciados. La conformidad es la forma más común de la influencia social. Y esa conformidad es la tendencia a actuar o pensar como otros miembros de un grupo. Normalmente, en otras culturas, la conformidad no está bien vista, pero esa conformidad o cierta cantidad o cierto grado de conformidad es necesario y normal para que una comunidad funcione. Hay unos motivos importantes en la conformidad y son la influencia normativa, que es esa tendencia a pertenecer a un grupo para adquirir aceptación social y de cierta forma evadir el rechazo o el conflicto social. Otro motivo importante en la conformidad es la influencia minoritaria, que es el grado al cual una fracción pequeña dentro de un grupo es influenciado durante la toma de decisiones. Otro fenómeno interpersonal es la dinámica de grupo. ¿Qué es un grupo? Un grupo es dos o más personas que interactúan, se influencian entre sí y entre ellos comparten una identidad común. Los grupos tienen un número de cualidades que los distinguen. Esas cualidades que los distinguen son las normas, los roles y las relaciones. Cuando nosotros hablamos de normas, estamos hablando de aquellas reglas que están implícitas, o sea, se encuentran dentro de ese grupo y que esos miembros del grupo reconocen como tal. Por ejemplo, dar las gracias, estrechar la mano. Otra característica de los grupos son los roles.
que son aquellas reglas también implícitas para miembros específicos dentro del grupo, es decir, las responsabilidades que cada miembro tiene dentro del grupo o las obligaciones que cada miembro tiene dentro del grupo. Un ejemplo es el niño mayor, quien quizá tiene responsabilidades adicionales en la familia. Por lo general el niño mayor, los padres de familia depositan en ese hijo mayor ciertas responsabilidades en cuanto a muchas cosas, por ejemplo en cuanto al cuidado de los otros hijos menores o a ciertas labores que se van a realizar dentro de la casa que llevan cierto grado de responsabilidad. Entonces ahí estamos hablando de roles, que son aquellas funciones que cada miembro del grupo va a desempeñar. Las relaciones son las pautas de gustar dentro del grupo y también las diferencias en prestigio o estatus. Las relaciones tienen que ver con las jerarquías dentro del grupo, es decir, los niveles de poder. Un ejemplo de las relaciones son los líderes, la gente popular, etc. Los grupos son importantes porque los grupos moderan y mejoran la toma de decisiones y con frecuencia dependemos de ellos para estas ventajas. Por ejemplo, los comités y los jurados, que vienen siendo también grupos. Los grupos también afectan el rendimiento y la productividad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la facilitación social, esto tiene que ver con una tendencia a trabajar más y más rápidamente en la presencia de otros, entendiendo que en un grupo todos se influencian. Cuando encontramos un grupo con características positivas, pues por supuesto, en ese grupo habrá individuos que sobresalen con ciertas capacidades y a los que los demás integrantes del mismo grupo van a querer imitar y de cierta forma hacer lo mismo que ellos hacen. Cuando hablamos de las relaciones con otros, es otro fenómeno interpersonal. Nos referimos a por qué la gente a veces actúa en una manera prosocial y por qué a veces no. Las relaciones con otros tienen que ver con esa interacción entre los individuos. En esas relaciones sociales existe la agresión, que la definimos como cualquier comportamiento que intenta dañar a otro ser humano. Hay un tipo de agresión hostil, que es aquella agresión que está acompañada por emociones fuertes, en particular la ira, y cuyo fin es dañar a la otra persona. Cuando hablamos de la agresión instrumental, hablamos de solo un medio para lograr un fin, es decir, que se daña a la persona para obtener otro fin, como por ejemplo el dinero. Hay muchas causas de agresión. Tenemos, por ejemplo, como causas los factores biológicos, como la testosterona, los factores medioambientales, como la enseñanza social, es decir, el contexto en el que se desarrolla el individuo, las características de ese contexto, si es un contexto agresivo, la tendencia es replicar esa conducta. Y también tenemos factores situacionales inmediatos, como la frustración.
que provoca también una reacción agresiva. Cuando hablamos de violencia, la violencia es un sentimiento que está presente en los individuos, que está presente en los seres humanos, así como la felicidad, como la tristeza. Es un hecho de la vida. Pero los individuos también son capaces de ayudar a otros, incluso aunque no los conozcan. El altruismo ocurre cuando una persona siente empatía hacia otro individuo, es decir, cuando es capaz de ponerse en los zapatos del otro y así sentir lo que el otro siente. La atracción interpersonal. Este es un fenómeno interpersonal. La atracción interpersonal son aquellos esfuerzos que hacen los individuos para agradar a otros. Son todos aquellos esfuerzos que hacen que a los individuos les gusten otros individuos. Que a los individuos o que los individuos establezcan relaciones e incluso se puedan enamorar. Algunos de los principios generales de la atracción son la proximidad, la familiaridad y la similitud. La proximidad tiene que ver con que cuanto más proximidad física haya, más aumenta la atracción. La familiaridad tiene que ver con el hecho de que exponerse delante de otros suele aumentar esa atracción. Y la similitud tiene que ver que cuanto más parecidas sean las personas, más probabilidades de gustarse tienen. Miren que en este principio de la similitud, diferente a lo que siempre hemos escuchado, contrario a la opinión pública de que los opuestos normalmente no se atraen, quiero decir es más bien que contrario a la opinión pública, porque siempre hemos escuchado de que los polos opuestos se atraen, de acuerdo a una ley física, ¿cierto? Pero cuando hablamos de atracción interpersonal y hablamos de similitud, estamos viendo en que cuán más parecidas son las personas, ya sean en origen, en actitud, en gustos personales, en tendencias, en formación, más posibilidades de gustarse tienen o más posibilidades de unirse tienen. Porque cuando hablamos de atracción no solamente nos referimos a aquella atracción que puede sentir una persona hacia otra al punto de enamorarse, sino aquella atracción que uno siente para conformar grupos, para tener amigos, para tener amigas. Y si analizamos, cuando nosotros vemos un grupo de amigos o de amigas, por lo general tienen características parecidas, es la tendencia. De acuerdo a la teoría de intercambio social, las relaciones están basadas en la elección racional y el análisis costo-beneficio. Esto es importante, aquel análisis costo-beneficio, porque la teoría de intercambio social afirma que si los costos de una pareja empiezan a ser mayores que sus beneficios, esa persona quizá deja la relación, especialmente si hay buenas alternativas disponibles. Todo esto tiene que ver con la atracción interpersonal. Otro fenómeno interpersonal es la percepción interpersonal. La percepción interpersonal examina las creencias que la gente al relacionarse tiene sobre otros, es decir, lo que creo acerca del otro, acerca de los demás. Aquí nos encontramos con un ejemplo que dice que
que si A percibe a B de X modo, actuará hacia B de una manera concordante con su percepción, lo que a su vez influirá sobre el modo en que B percibirá a A y a su vez en la manera en que actuará hacia A. Aquí nos encontramos con algo importante, y es que la percepción interpersonal está incluida en el contexto de la relación interpersonal a la cual afecta. Resulta que aquí en este ejemplo, antes de que A y B se conocieran, tanto A como B han tenido unas experiencias y aprendizajes determinados. Tanto A como B han tenido unas influencias socioeconómicas y socioculturales que de cierta forma colocan un filtro a través del cual cada uno percibe al otro. A y B han incorporado a su pensamiento el lenguaje propio de su grupo social, de tal modo que su lenguaje limita su percepción. De cierta forma, todo ese bagaje cultural y esas experiencias que tanto A como B han tenido antes de conocerse van a influenciar en la percepción que cada uno va a tener del otro. Esta esquemática introducción al tema deja entrever la complejidad abrumadora de los determinantes de la percepción interpersonal. Los fenómenos interpersonales, que son los que hemos visto hasta ahora y los que hemos ido revisando punto por punto, deben ser tenidos en cuenta al abordar una población, para así poder ser asertivos a la hora de llevar a la práctica la intervención. Nos encontramos con una actividad teórica, es teórica, no es práctica, porque simplemente la vamos a plasmar, ¿cierto? Vamos a escribirla, probablemente más adelante quizás se pueda aplicar a una población. El primer punto es elegir una población a la que le gustaría intervenir. Entonces ustedes van a elegir una población con la que les gustaría trabajar, con la que les gustaría interactuar. La población la van a elegir ustedes. Puede ser una población de niños, de adultos, de adulto mayor. Bueno, eso ya lo eligen ustedes, e igual las características que va a tener esta población. El segundo punto es que ustedes van a identificar cuáles son las necesidades de esa población, y eso es importante, ¿no? Identificar las necesidades de esa población teniendo en cuenta todo lo anterior visto. Y el tercer punto, ustedes van a definir lo que se quiere hacer con ella, con esa población, y cómo lo van a hacer. Después de haber identificado las necesidades. Por supuesto, al identificar las necesidades, ustedes ya van a tener un objetivo, ¿sí? Ya van a tener o ya van a poder plantear qué deben hacer con esa población y qué no deben hacer también con esa población. En este tercer punto, donde ustedes definen lo que van a hacer con esa población y cómo lo van a hacer, van a señalar los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para poder trabajar con esa población. Bueno, espero que hasta este momento puedan y tengan claridad en cuanto a los conceptos que hemos revisado, que son muy importantes, que deben ser tenidos en cuenta para el trabajo que ustedes van a realizar. Que tengan un buen día y nos vemos en un próximo encuentro.